Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a presentar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. De inmediato titulares. Argentina, canje de deuda se extenderá hasta el 22 de mayo próximo. Uruguay rige reducción de IVA para compras efectuadas con tarjeta de débito. Y el impacto del COVID-19 en suelo estadounidense es un punto que vamos a analizar en este programa. Vamos a ver, como una forma de apuntalar la negociación por la reestructuración de deuda, el Ministerio de Economía argentino extenderá la oferta de canje de deuda hasta el 22 de mayo próximo. El gobierno argentino había dispuesto inicialmente la fecha hasta el 8 de mayo para el ingreso a la propuesta de canje por nuevos bonos nominados en dólares y euros y vencimientos en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047. Una propuesta rechazada por bonistas que incluye tasas de interés crecientes que van desde 0,5% anual hasta niveles que no superan los 5 puntos porcentuales para ningún plazo. Las quitas alcanzan hasta el 12% del valor nominal en dólares y 18% en euros para las emisiones del macrismo, las más concentradas en vencimientos. En intereses habría una reducción del 62%. Fíjense cómo Bloomberg reseñaba lo que está pasando, los hechos en Argentina. Esta publicación es de ayer. Los titulares de bonos y funcionarios de Argentina negocian púas sobre el plan de deuda. Con una fecha límite inicial, indican aquí, para un acuerdo que se avecina el viernes, ambas partes se están investigando. El lunes, los 3 mayores grupos de tenedores de bonos del país dijeron en un comunicado que no pueden apoyar la propuesta inicial de intercambio de deuda de 65.000 millones porque los obliga a soportar pérdidas desproporcionadas que no están justificadas ni son necesarias. Un día antes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, escribía en un artículo de opinión para Financial Times que Argentina no puede pagar más a los acreedores. El tiempo para las ilusiones ha terminado, dijo. En el nuevo mundo COVID-19 no podemos seguir gastando el 20% de los ingresos del gobierno o más en pagos de deuda, como algunos acreedores han preguntado efectivamente. Es simplemente imposible. Cambio de tema, Uruguay. El 1 de mayo empezó a regir la reducción en la devolución del IVA para compras efectuadas con tarjetas de débito. Hasta el 30 de abril estuvo vigente un descuento de 4 puntos porcentuales para compras que se hicieran con el mismo tipo de pago electrónico. Sin embargo, ahora ese beneficio se redujo a la mitad, lo que implica que la devolución actual es de 2 puntos porcentuales. También empezó a regir la modificación referida a las compras en restaurantes. La reducción de 9 puntos de IVA para clientes de estos establecimientos, tanto si paga con débito como si lo hace con crédito. Pasó de 9 puntos a 5 puntos, una medida que generará al Estado recaudación tributaria extra de 40 millones al año, de acuerdo a lo que indicó este miércoles en rueda de prensa la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Rápidamente en redes sociales se conoció el rechazo a la medida. Uno de los primeros en pronunciarse en contra de la reducción fue el exdiputado Frente Amplista Alfredo Assi, quien aseguró: el IVA es el impuesto más injusto ya que grava a las personas sin tener en cuenta para nada sus capacidades contributivas ni su integración familiar. Subir 2 puntos el IVA en las operaciones de débito que son de menor cuantía, solo hasta 18.000 pesos, acentúa su carácter regresivo. También dijo, al igual que la LUC y suba de tarifas, se pensó antes de la emergencia sanitaria y por lo tanto será parte de la nueva normalidad, sin tener en cuenta la distinta realidad existente el 10 de marzo, la actual y la futura. Esto agravará la pérdida del poder de compra de los hogares. Por otra parte, también rechazó la medida Pedro Apesteguía, exdirector de Descentralización e Inversión Pública. El IVA subió del 18 al 20%, la nueva normalidad, indicó a través de su cuenta de Twitter. Gonzalo Reboledo, exsecretario político del Frente Amplio, también acudió a su cuenta en Twitter para manifestar su desacuerdo con la medida.
En general, uso este medio para transmitir buenas noticias, dijo, ya que de las otras hay bastante. Hoy lamento informarles que ya no subió el IVA para los que pagamos con débito. La nueva normalidad es más cara. Fíjense esta situación. El principal oleoducto de Ecuador fue reparado y se encuentra operativo luego de sufrir daños por un derrumbe el 7 de abril pasado. Ese daño afectó otras 2 tuberías de hidrocarburos en la Amazonía ecuatoriana. Esta información la daba el sábado la estatal Petroecuador. La rotura en las tuberías obligó al país a paralizar bombeo de crudo y las autoridades declararon fuerza mayor para evitar contratiempos con los compromisos de exportación. El petróleo es el principal producto de exportación del país, que en 2019 representó 7.731 millones de dólares. El derrumbe que rompió ductos dejó escapar 15.000 barriles de crudo y combustibles, una contaminación que provocó afectaciones a las poblaciones asentadas sobre las riberas del río Coca, cuyo caudal se conecta con otros afluentes hasta llegar al Amazonas. Comunidades indígenas presentaron el jueves pasado ante un tribunal una acción de protección con medidas cautelares contra el Estado de Ecuador por daños producto de este derrame. Los indígenas amazónicos señalan que hay aproximadamente 120.000 personas afectadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos, provincias limítrofes con Perú. Nosotros estábamos cumpliendo lo que pasa. Nos salíamos al pueblo, estábamos alimentando en el río, con los peces que nos podíamos coger para alimentarnos. Y justo estábamos ya más de 15 días, creo que está pasando, y nos cae este derrame del crudo. Estamos dañados del petróleo que está ahorita, mire. Y no hay autoridades que nos apoyen. Estamos bien cansados, ya con estas cosas que nos llegan habrá más enfermedad. Estábamos de coronavirus, ahorita viene otra enfermedad encima más. Y mire cómo nos están ayudando. Dicen que están dando alimenticios por el coronavirus, solamente es para la ciudad. Y los moradores que pasamos dentro de las comunidades no hay nada. Vamos a ver cotizaciones a esta hora. Petróleo Brent entrega julio 2020, ha operado a 29,11 el barril con tendencia al alza. El WTI entrega junio 2020, ha operado a 22,11 dólares el barril y la cesta OPEP registra en la jornada del 5 de este año a 16,52 luego de haber cotizado a 18,05 en la jornada anterior. Hablamos siempre en dólares, siempre por barril. A la vuelta, Festival de Compras en China y fíjense cómo buscan una nueva normalidad tras lo ocurrido en Wuhan con la pandemia. Ya les cuento más. Fíjense, Shanghái lanzando este festival de compras que buscan estimular consumo, mover la rueda, bajar el impacto económico de esta pandemia COVID-19. El festival de compras denominado Dover Five Shopping Festival se hace desde hoy hasta finales de junio. Contará con más de 800 actividades en línea y fuera de línea para brindar experiencia de compra y beneficios a los consumidores. Se espera que el festival promueva las ventas minoristas durante días festivos y festivales como el 1 de mayo, el Día del Niño y el Festival del Bote de Dragón, que se celebra el 25 de junio de este año. En los próximos meses, casi 40 empresas y 60 marcas, incluidas LVMH, Kering, Coach y Lego, celebrarán más de 80 eventos para lanzar nuevos productos. Gigantes de cosméticos como L'Oreal y Estée Lauder también presentarán sus nuevos productos. En un centro comercial en el distrito de Hong Kong, cerca del Bund, todos los negocios han reabierto. El centro comercial está entregando cupones en efectivos valorados en casi 200.000 yuanes a los consumidores durante el Dover Five Shopping Festival. Los restaurantes en el centro comercial también ofrecen descuentos para atraer más negocios. En Wai Ai Road, un carnaval de compras de un mes se inauguró el jueves pasado. Los consumidores pueden intercambiar descuentos ofrecidos por diferentes centros comerciales y marcas. Una promoción de ventas para alentar a las personas a visitar las tiendas en la calle en lugar de comprar en línea.
Xintianding, el Jardín Yuyuan, el Bund, Dapu Kiao y otras áreas comerciales también lanzarán campañas de promoción para atraer clientes durante el Festival de Compras Double Five. Y en Chuyiahui se abrirá al público un nuevo jardín en la azotea que ofrece una vista panorámica de la zona. El número de jugadores en línea en China llegó a 532 millones hasta marzo de este año, 47,98 millones más desde finales de 2018, de acuerdo con un reporte emitido por el Centro de Información de la Red de Internet de China. Los jugadores en línea representaron 58,9% de los 904 millones de internautas del país, de acuerdo al mismo informe. La cifra de jugadores de móviles en línea hasta marzo representa el 59% de todos los internautas de teléfonos móviles, que totalizaron 897 millones. Las plataformas de juego como Nintendo Switch y Steam fueron introducidas en China en el mismo año, dando un impulso al mercado de juegos doméstico. Un total de 1.570 juegos ganaron la aprobación de operaciones en línea en China en 2019. También la industria del streaming se beneficia en épocas de pandemia. Casi la mitad de los más de 730 millones de internautas chinos tienen cuenta y usuario abierto en algunas de las decenas de plataformas locales que emiten videos en directo. El streaming es una industria cuyo valor en China supera los 5.000 millones de dólares, según estimaciones de Credit Suisse, una industria que hace un lustro casi ni existía. La firma de investigación y media estima que 501 millones de personas la usaron este año para ver y compartir la vida misma en cuarentena. Fíjense esta situación. Nos vamos ahora a Sudáfrica con un panorama completamente distinto al de China. Sudáfrica está intentando volver al ruedo económico y las empresas vuelven a abrir a un ritmo lento a medida que bajan justamente las disposiciones del gobierno sobre confinamiento. El país entonces gradualmente está buscando reanudar operaciones. 1,5 millones de personas fueron autorizadas a volver al trabajo en los sectores construcción, textil y mantenimiento. Pese a esta reanudación en un puñado de industrias, la situación que viven 57 millones de ciudadanos cambia poco. Los desplazamientos siguen estando limitados, siguen prohibidos. Hay de 8 a 5 solamente la posibilidad de moverse en este país. Es obligatorio llevar mascarilla. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, anunció que su gobierno destinará 500.000 millones de rands, unos 24.500 millones de euros, a un paquete de medidas que apunta a la economía y que afronte las graves consecuencias sociales que está dejando el COVID-19 en el país. Básicamente, está cerrado por 6 semanas. Normalmente marzo, abril, es nuestro tiempo ocupado debido al fin de semana de Pascua. La gente se va, hay mucha gente viajando durante ese tiempo, así que nos afectó mucho a nosotros, al personal también. Todo el personal que ingresa, todo el personal que sale de la tienda regularmente, cada hora tenemos un desinfectante que necesitan para protegerse. No permitimos que nadie entre a la tienda, obviamente sin desinfectarlos, y no lo haremos. Fíjense, en Bosnia advierten sobre alto riesgo de corrupción en medio de la pandemia. Hay una compañía llamada Frambuesa de Plata que no parece ser opción para la importación y distribución de ventiladores durante esta pandemia de coronavirus. Sin embargo, a la empresa procesadora de frutas se le ha otorgado el dinero de millones de contribuyentes para hacer exactamente eso. Hay que destacar que la propiedad privada, poco conocida, con vínculos con el establecimiento político y sin licencia para importar equipos médicos, tiene la tarea de obtener 100 ventiladores de China en un acuerdo de 5 millones de euros que ha provocado indignación entre los ciudadanos. Los respiradores son como el oro en el mercado hoy en día. Nadie los venderá. Los chinos nos han dado una cantidad muy significativa. Les compramos algunos. Y cuando preguntas dónde puedes comprar más, nuevamente es muy difícil. Y nuevamente puedes, pero solo en China. También tienes otras cosas donde estábamos comprando. Y eso fue a veces. No puedo decir en el mercado seminegro. Ni siquiera te conoces a ti mismo, porque es una pelea de todo el mundo. No se trata de dinero.
Hemos visto que después de la declaración del estado de emergencia, el gobierno ha decidido no llevar a cabo más procedimientos de negociación, sino procurar de alguna otra manera. Esto es legalmente posible, pero solo si es extremadamente necesario para la protección de la salud y la vida de las personas, cuando uno no puede esperar ni siquiera una semana. En la práctica, sin embargo, tenemos una situación en la que no hemos recibido ninguna información documentada sobre estas compras más urgentes, que se ha obtenido exactamente y por qué cantidad de dinero. Solo tenemos la promesa de que todo se sabrá una vez que termine la pandemia. A la vuelta vamos a hacer un análisis sobre la situación que se vive en Estados Unidos a raíz de la pandemia y un caso muy especial, cómo es usada la mano de obra, la fuerza laboral extranjera en ese país, en esas tareas que los residentes y los nacidos allí no quieren hacer. Caso comunidad de haitianos. Ya le cuento más. En Estados Unidos, la comunidad haitiana está sintiendo los efectos del coronavirus. Una comunidad que representa la fuerza laboral mayoritaria en la industria avícola de Maryland, que se ha visto muy afectada por esta pandemia. Los casos han estallado en fábricas en la costa este de los Estados Unidos e incluyen a muchos ciudadanos provenientes de Haití. Y esto, sin duda, es un duro golpe para estas personas que en muchos casos se han contagiado por no aportarle los implementos necesarios de seguridad a sus empleadores. Ni siquiera mascarillas les han dado en sus lugares de trabajo. Eso indican en sus denuncias. Destacamos que la economía de la región depende en gran medida de Perdue Farms, un importante procesador de pollo, cerdo y pavo, uno de los mayores empleadores en el condado de Wicomico. En este sentido, funcionarios de Maryland, después de haber identificado brotes de COVID-19, han emitido esta semana advertencias sobre posibles interrupciones en la cadena de suministro de alimentos a medida que las preocupaciones sobre la escasez de la carne aparecen en todo el país. Es un poco complicado porque algunos de ellos son indocumentados y eso les hará más difícil decir, bueno, me voy a quedar en casa sin la aprobación de la compañía. Y luego, si sienten fiebre, uno de los síntomas es que realmente tienen que ir a trabajar. Mi primo tenía 44 años y trabajaba en la planta de Caniche y en una semana, corriendo a 2 semanas en el hospital, murió del COVID-19. Quédate en casa. Están dando las máscaras ahora con los costos de los pacientes con COVID-19. Así que no estaban haciendo ningún test. Sencillamente verificaron la temperatura y especialmente aquellos pacientes que son positivos. Una vez que he verificado la temperatura y la temperatura está bien, estarás bien para ir a laborar. También en Estados Unidos, los agricultores que trabajan en espacios abiertos hablan de que no es problema el distanciamiento social que hay que llevar adelante. El tema es en las ciudades densamente pobladas. Se preocupan por su futuro, se preguntan cómo será la economía mundial cuando llegue la temporada de cosecha y andan en estos dilemas mientras piden protección al Estado. En Estados Unidos, las pérdidas agrícolas a causa del coronavirus entre marzo y mayo podrían ascender a 1.320 millones de dólares, según estimaciones de la Coalición Nacional de Agricultura Sostenible estadounidense. Las previsiones preocupan a los agricultores, quienes desde ya ven cómo sus cultivos se ven afectados. Millones de toneladas de alimentos, aseguran, se están pudriendo en los campos sin que nadie pueda recolectarlas. Un claro ejemplo de la dificultad por la que están atravesando estos trabajadores de la tierra es el de Randy Hudson, un agricultor de nueces, también el CEO de Hudson Pickens Company, en el sur de Georgia, que depende mucho del mercado chino. Su negocio ha pasado por una serie de obstáculos últimamente. Durante el año pasado perdió alrededor del 20% de sus árboles más productivos debido a un huracán y financieramente todavía está sufriendo por la lluvia arancelaria que lanzó Estados Unidos contra China.
Eso fue especialmente malo considerando que vende el 85% de sus nueces al gigante asiático. Y luego estamos llegando a este año y dijimos que todo iba a estar bien, pero mira dónde vamos. Aquí está la COVID-19. Usualmente Hudson tiene alrededor de 40 empleados trabajando en los campos, pero ese número se ha reducido casi a la mitad. Como la mayoría de las personas se pregunta, ¿cuándo se recuperará la economía y cómo se verá la nueva normalidad, ya que el virus podría coexistir con las personas durante un largo periodo de tiempo? Estoy más preocupado por recuperar la economía, no solo aquí, sino también en todo el mundo, para que la economía regrese y para que la gente comience a volver a la normalidad. Ese productor planeaba hacer $50 millones en negocios este año, después de traer un mísero 10% de la temporada pasada. Sin embargo, dijo que si la ciencia y el sentido común no frenan la propagación del virus, este otoño podría traer una cosecha más amarga. Fíjense esta información, la sube FAO, Naciones Unidas, para la alimentación. Durante la cuarentena, las personas encargadas de transportar alimentos viajan de un lugar a otro para que en los mercados no falte nada. El campo, un sector que no para. Con ese mensaje queremos cerrar este programa. No nos enfermamos por nuestra nacionalidad. Nos enfermamos y si estamos desamparados por nuestras autoridades que no hacen valer los mecanismos si existieran de salud privada o no tienen activados los mecanismos si existieran de salud pública, nos encontramos en este dilema que ha dicho Alberto Fernández, inclusive presidente de Argentina, no debería ser un dilema en sí, porque es o la vida o la economía. ¿Qué preferimos? Así de claro, la vida. Gracias a todos.